¿Cómo has estado tú? Bien. Con harto movimiento, pero sí, bien. Eso he visto, mucho movimiento, y movimiento que de alguna manera es al mismo tiempo, me imagino, doloroso, pero hasta cierto punto de vista liberador por la información definitiva que se ha conocido respecto de la muerte de tu padre, Eduardo Frei Montalva. Sí, así es, doloroso, pero necesario para conocer la verdad, porque un magnicidio, primera vez en la historia de nuestro país, y es bueno que la gente sepa qué pasó. Así que liberador también, porque han sido muchos años de una búsqueda muy difícil, pero yo nunca mentí. Yo tenía dudas desde que mi papá estuvo en la clínica, y hoy día ya tenemos la certeza judicial de que fue intervenido por terceros que le provocaron la muerte. Estás a punto de lanzar un libro que se titula Magnicidio, la historia del crimen de mi padre. ¿Qué vamos a conocer en ese libro que no se ha dado todavía al conocimiento público, Carmen Frei? ¿Hay más detalles de lo que ya se ha conocido? Sí, hay bastante más detalles, porque a través de mi vivencia, de lo que pasó en ese tiempo, y se ha tratado de decir que mi papá estuvo con el golpe, etcétera. Entonces relato primero las dificultades que tuvo mi papá durante su gobierno con los militares, y después lo que él sintió y vivió para el golpe, el 73, y después los años de la dictadura. Además hay una investigación muy importante de los desclasificados de la CIA sobre las actividades de mi papá durante esos años. Así que hay detalles que creo yo que se han tergiversado o con mala intención se han contado mal. Por ejemplo, en la carta al presidente Rumor de Italia, la asistencia de mi papá, no a un Te Deum, como se ha dicho, sino que a una oración por Chile que hizo el cardenal en septiembre de ese año, del 73, y por qué mi papá asistió a esa acción de gracias. Hay varios detalles que cuento que yo viví y que viví muy de cerca, porque éramos muy cercanos con mi marido, con Eugenio, con toda la actividad de mi papá, así que puedo contarlo con toda verdad. ¿Era necesario, crees tú, Carmen Frei, esperar a que se tuviera la certeza jurídica de lo que había pasado con tu padre para contar todas estas vivencias que estás haciendo, o aprovechaste la oportunidad? No, había desde diciembre del año pasado, estaba preparando este libro, y se dio la coincidencia que un pocos días antes que entrara a la imprenta, después de que entrara a la imprenta el libro, se conoció esta última resolución del juez, y ya tenemos la certeza jurídica. Así que para mí es muy importante que las cosas sucedieran así, porque tantas cosas que cuento y que es necesario que se conozca, no solo por mi familia, sino que porque si yo puedo hablar y se me puede escuchar, también tengo que hablar por todas las familias y todas las personas que todavía sufren la desaparición o no saber qué pasó con sus familiares. Y por eso es que lo hago pensando en mi papá, pero pensando también en que se esclarezca toda la verdad, porque no podemos vivir, hay muchas familias que siguen sufriendo, y creo que no se puede vivir con ese dolor. Además, para que toda la gente que todavía no quiere creer o que se oculta pensando que nosotros inventamos cosas, que sepan cómo es la verdad, y sobre todo para las generaciones jóvenes que quieren dar la vuelta a la página y olvidarse de lo que pasó. Yo no estoy recordando ni con odio ni con venganza, sino que pidiendo justicia, que es lo que corresponde.
Tú mencionaste, Carmen Frey, a la carta que tu padre, Eduardo Frei Montalva, le manda a Mariano Rumor, quien a la sazón, él era el presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana el 8 de noviembre de 1973. Esa carta ha sido esbozada muchísimo como un signo de que aprobó Eduardo Frei Montalva lo que entonces era el golpe de Estado, no necesariamente la dictadura, pero sí el golpe, lo que ahí en ese entonces se llamaba pronunciamiento militar. No, mi papá nunca lo aprobó, y la carta, quien la lea sin dobles intenciones, queda muy en claro que Mariano Rumor, que era su amigo, le pregunta y le pide que le relate qué es lo que estaba pasando en Chile. Y mi papá hace un relato de lo que fue la Unidad Popular, la situación que había en Chile, que los que vivimos sabemos que había tensión y que había mucho malestar, porque el presidente Allende, a pesar de que también lo digo, a pesar de que estoy convencida que era un demócrata, fue sobrepasado por personas que querían las cosas más rápido y en fin, terminamos en lo que terminamos. Pero mi papá nunca él relata lo que pasó, las tensiones que había, etcétera, y termina diciéndole a Mariano Rumor muy claramente que él lo único que espera es que se respeten los derechos de los trabajadores, que no haya represión por ideas, sino que se vuelva cuanto antes a la democracia, y esa parte parece que no la leen, no la saben leer, así que por eso también aclaro ese punto. Además, Mariano Rumor vino cuando mi papá murió y conversamos largamente, y lo que yo estoy diciendo es lo que pasó. Sí, la carta efectivamente es un relato muy pormenorizado de una serie de situaciones que tienen que ver con el gobierno de la Unidad Popular, el rol de la democracia cristiana, ahí una serie de cosas que pasaron. Además relato la última vez especialmente que mi padre estuvo con el presidente Allende, cuando se estaba, el cardenal don Raúl Silva estaba llamando a un diálogo, y mi papá fue a La Moneda especialmente a hablar con el presidente Allende cuando murió el edecán del presidente Allende, el capitán Araya, no sé en ese tiempo qué título tenía, o qué grado, perdón, tenía, y ahí relato también había gente dentro de la democracia cristiana sin duda que no veían posible otra salida, pero mi papá nunca pensó en esa salida, al contrario. Sí, es bastante fácil de interpretar la carta de tu padre a Mariano Rumor en el sentido de apoyar por lo menos la necesidad de un quiebre en términos democráticos, porque la cuenta pormenorizada que él hace lleva justamente incluso a él pregunta mucho a Mariano Rumor qué se hubiese hecho, qué hubiese pasado en Europa si estas cosas, y relata una serie de desastres económicos, políticos, que le endilga a el gobierno de la Unidad Popular hubiese pasado, hubiesen quedado ustedes de alguna manera así inermes. Incluso relata un montón de situaciones que tienen que ver con cosas puntuales, como por ejemplo, dice, 3 días antes del 11 de septiembre, el presidente de la República dijo: el país nos queda harina para 3 días, se acababa el pan. Había una serie de acontecimientos, según él relata, que llevan a que se produzca el quiebre, y que si bien no es una cosa que haya sido buscado, por lo menos en mi interpretación, Carmen, me da la sensación de que Eduardo Frei le comunica a Mariano Rumor que la situación se hizo inevitable. Le cuenta, sí, lo que recordamos todo ese tiempo, había una tensión muy grande, una situación muy difícil, y desgraciadamente se llegó a una salida de la cual todos fuimos también culpables, porque no fuimos capaces de mantener el diálogo, nos distanciamos enormemente.
unos de otros y nos descalificamos mutuamente y permitimos que esta situación llegara a tal clima que los militares creyeron que ellos eran la solución. Sí, hay una parte de la carta que en una de esas, tal cual como pasó con la situación de tu padre, puede ser que termine no siendo como la creyó tu papá, y tiene que ver con que él dice, han dicho que ha muerto Pablo Neruda, y dice que han asesinado a Pablo Neruda, y eso es falso, absolutamente. Bueno, se está investigando eso. Claro, porque es que, no sé, era tan difícil pensar que se podía llegar, que los militares eran capaces de hacer todos los horrores que después vivimos. Era increíble. Por eso que cuento lo que parecía increíble y que sucedió, y cómo se pensó, por qué se pensó y cómo, y en la trama que se hizo para matar a mi padre, y además después ocultar toda posible evidencia. Entonces ha sido, bueno, espero que lean el libro y comprendan muchas cosas que han sido mentiras o tergiversadas. Ahora, Carmen, déjame, hay un punto que me interesa en particular, incluso hasta familiarmente, te voy a decir. Dice, en la carta Mariano Rumor, dice Eduardo Frei Montalva, desde luego nuestro partido no integra el gobierno, como ya lo he dicho. El gobierno está formado enteramente por las Fuerzas Armadas y era difícil, por no decir imposible, que así no fuera. Esto cambia inmediatamente después de la formación del primer gobierno formal, a ratos, cuando se integran personas del Partido Demócrata Cristiano al gobierno. Se integró William Thayer como ministro del Trabajo, Juan de Dios Carmona, que era varios embajadores, mi papá, que tuvo que pedir permiso al Partido Demócrata Cristiano para ser gerente general de la Caja Amortización, y se lo dio el Partido Demócrata Cristiano para que colaborara con el gobierno. Entonces es difícil pensar que no se integra el gobierno. Por eso dije antes que en la democracia cristiana había personas que creían que la solución eran los militares, y esas personas, bueno, se fueron del partido, algunos fueron expulsados, y las personas, a muchos de ellos que en un principio integraron al gobierno, mi papá los llamó a muchos de ellos personalmente y les pidió que se retiraran, y hay muchos que se retiraron del gobierno, y los otros fueron los que nos traicionaron nuestros principios, ideales, etcétera, y siguieron con la dictadura, pero nunca más los volvimos a ver, ni mi papá tuvo contacto con ellos, y se cortó en muchos casos una amistad y una convivencia de muchos años. Así que no, los verdaderos demócratas cristianos que pensaban que los militares no podían seguir gobernando en esta dictadura tan dura, que no era dictadura blanda, como dijo Pinochet, sino que una dictadura muy dura y muy dolorosa, se fueron yendo al partido, y en nuestro partido felizmente se libró de todos aquellos que buscaron otro camino. Muchos lo hicieron, y lo digo, no en el libro, pero lo digo hoy, lo hicieron por razones personales. A muchos se les ofreció a cambio alguna solución para deudas, etcétera, etcétera. Entonces, es un capítulo que no recordamos, pero no vale la pena insistir en ello. Los que fueron traidores, fueron traidores. Sí, voy a solamente terminar el caso de mi papá, que mi papá se retiró efectivamente del gobierno después, más tarde, pero también es cierto que él tiene que pedir permiso para integrarlo, y se lo dan formalmente. Yo tengo esa carta guardada por ahí. Sí, no, es que en la época de la UP mucha gente lo pasó muy mal. Hay que acordarse de que consideraron que los demócratas cristianos éramos lo peor y nos marginaron, y fue muy duro. Acuérdense que en el gobierno de mi papá los grupos socialistas y de izquierda le negaron, como dijeron, la sal y el agua, y se fue produciendo una situación de mucho desencuentro y de mucha
no sé, de mucho, sin pensar, la verdad es que no nos imaginamos qué es lo que se nos venía. Y además, pocos días antes del golpe, 2 o 3 días, había un equipo de la televisión francesa que le hizo una entrevista a mi papá y nosotros ahora la hemos recuperado. Está en radio y televisión francesa todavía el video, y ahí mi papá deja muy en claro lo que él cree que va a ser el golpe y la postura que él tiene. Así que 3 días antes del golpe mi papá está muy claro de lo que temíamos, y por eso hizo lo posible y lo imposible por hablar con el presidente Allende y decirle que esto podía terminar muy mal. Sí, inequívocamente tu padre, Eduardo Frei Montalva, se transformó posteriormente en probablemente la figura opositora más importante del país dentro de Chile. Y después de el caupolicanazo y todo lo demás que mucha gente recuerda, fue aún más aguda la tensión que se vivía entre la dictadura y Eduardo Frei Montalva. Lo que ya se ha sabido respecto de la verdad judicial, de la forma en cómo muere en la clínica Santa María, Carmen, sí. te llama a ti profundamente la atención que muchas de esas personas que intervienen ahí, algunos trabajaron con tu padre, algunos fueron sus secretarios con tu padre, como Patricio Silva Garín, que dicho sea de paso, y tengo que decirlo más, desgraciadamente, en esta situación, es tío mío. No sabía. Es el médico de mi madre, pero bueno, uno tiene que seguir las noticias como corresponden, pero él fue subsecretario de tu padre y hoy día es imputado de el crimen de tu padre. Sí, eso, autor. Sí, ¿eso te parece a ti particularmente especial? Porque hay varias personas que eran muy cercanas a ella que estaban en el equipo médico. Ha sido muy duro y muy terrible, porque era persona de toda confianza de mi papá, que mi papá estimaba, y desgraciadamente traicionaron. Ahora la historia de Patricio Silva Garín es bien siniestra. Él fue, bueno, ahora en todos los juicios que se están llevando está procesado por el crimen del general Lutz, por el crimen por la muerte de José Toá, y él fue el que instaló en el Estadio Nacional el hospital de campaña de los militares, y por relatos de médicos que les tocó, que estaban detenidos y que les tocó tortura, y después pasar por las manos de Silva Garín, quien era el que decidía a quién se seguía torturando o a quién ya no tenía que seguir viviendo. Y hay testimonios de personas que lo conocieron, que eran médicos y que lo vieron allí. Después los cursos que hizo en Panamá, etcétera, él fue siempre, y en una entrevista que dio hace poco, no tan poco tiempo, 1 mes, 2 meses, no sé, ya no me acuerdo, él reconoce que sí, que él fue médico militar, que siempre estuvo conectado con el ejército, incluso tenía grados dentro del ejército. En fin, así que sí, eso ha sido extremadamente difícil, y por eso que tantas personas no han creído, pero yo todo lo que he dicho y lo que me refiero a estas personas es lo que el juez ha comprobado, ha judicializado y que está en el expediente. No invento nada. Están las mismas declaraciones de ellos, de Silva Garín, por ejemplo, la declaración cuando él nos dice a nosotros que mi papá, su primera operación fue sucia y que él se va a hacer cargo del equipo médico, y después la declaración del juez, que ha tenido careos, etcétera, declaraciones, etcétera, un largo proceso que ha hecho el juez, y ahí él reconoce que cuando la segunda intervención de mi papá, que fue alrededor del 6 de diciembre, él pasó por la primera operación, y que esa operación había sido absolutamente impecable.
Carmen, ¿cuándo sale el libro a público? Ya está en las librerías. Ya está. Ya. Magnicidio se llama. Magnicidio, el crimen, la historia del crimen de mi padre. Sí, está. Me han llamado de varias regiones que ya está el libro, así que sé que ya está en todo Chile. Y hoy día hacemos el lanzamiento oficial. Uh-huh. Te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave. Muchas gracias, Carmen Frey. Muchas gracias, Fernando. Gusto de oírte. Igualmente, que te vaya muy bien. Chao. Gracias. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales?